Hola, mi nombre es Abraham Parraramburo, soy percusionista del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea. En este video voy a hablar un poco sobre algunas técnicas extendidas o sonoridades en diferentes instrumentos, utilizando diferentes baquetas o accesorios para producir dichos sonidos. Entre los sonidos que vamos a abordar vamos a incluir algunos platillos, un tam-tam, crótalos, cencerros afinados, platillos chinos, un bol tibetano, un tom de piso. Entonces, sin más preámbulos, empecemos con los sonidos. Vamos a empezar con los crótalos. Por lo regular tenemos 2 octavas de crótalos. Esta es la octava aguda, también existe una octava grave. Pues ya es un instrumento más común dentro de los instrumentos que se utilizan dentro de la música para percusiones. Pues tenemos bastantes formas de tocar los crótalos. Podemos utilizar cualquier tipo de baqueta, y el sonido, obviamente, dependiendo del material de esta, es que vamos a lograr diferentes tonalidades o sonoridades y timbres, perdón. Voy a empezar con unas baquetas de vinil, de que la punta es de vinil, lo cual produce un sonido muy agudo y muy sonoro. Los crótalos son muy resonantes, por lo tanto tenemos que cuidar muy bien sobre cómo los escribimos para que no sea después una masa de armónicos que pueda afectar el resultado sonoro de lo que buscamos. Así como están estas baquetas, también podemos utilizar baquetas metálicas, que incluso el ataque es más duro y es todavía más potente el sonido. También otra forma de golpear es con baquetas que son de goma, pero no son tan blandas. Tenemos un sonido más opaco y menos sonoro. Hay baquetas de goma todavía un poquito más suaves, que obviamente van a producir un sonido todavía más suave, sin tanta articulación y no tan sonoro. Obviamente también podemos usar cualquier tipo de baqueta, pero tenemos que tomar en cuenta qué sonido estamos buscando. O sea, podemos ocupar también baqueta de madera, pero se escucha mucho el clic de la articulación de la baqueta sobre el crótalo, lo cual a veces hace más ruido que el sonido por sí mismo de los crótalos. Tenemos más sonido de las baquetas que de los crótalos. También están los cut rods, que son unas baquetas que están hechas de varias varitas de madera. Aquí con cuando articulamos, podemos escuchar un clic de cómo chocan las varitas entre sí sobre los crótalos. Si quieren solo comprobar cómo suena con escobillas, también es posible, pero realmente creo que la producción de sonido de los crótalos no es realmente la de ellos. Pero bueno, siempre puede utilizarse cualquier baqueta con el fin de encontrar las sonoridades que estén buscando, de acuerdo a todo lo que suene durante el ensamble o lo que quieran producir. Por ejemplo, baquetas de timbal, pues realmente es nulo lo que resulta, casi no se percibe. También existe una baqueta que nosotros le llamamos a veces baqueta de güiro, o baqueta con las estrías como de un güiro,
y podemos también raspar los crótalos como lo hacemos con el güiro. También un objeto similar es como un tornillo muy largo. Aquí está toda la cuerda, pero este es metálico y este es de madera. Más o menos es el mismo efecto, pero obviamente el color y el timbre es diferente por los materiales. Con la madera suena así. Con el tornillo y la cuerda suena así. También, como en el caso del vibráfono, que es y de hecho ya también en los crótalos, el uso de arcos es también muy común ahora. Las arqueadas. Podemos mantener un arco por mucho tiempo. Obviamente sucede como en los instrumentos de cuerda, cuando tenemos que cambiar el arco, la dirección del arco, hay una pequeña y corta interrupción para realizar la rearticulación del arco, porque si lo dejamos pegado, a veces podemos ahogar el sonido en lugar de mantenerlo. También es posible hacer crescendos y decrescendos. O podemos hacer interrupciones de la arcada súbitas. A veces también podemos utilizar con el arco o con baqueta, articulando un crótalo y sumergiéndolo en agua, podemos obtener una especie de glissando. El glissando por lo regular va hacia abajo, va a afectar el sonido de manera... va a disminuir la afinación en vez de aumentarla, y conforme lo saquemos va a volver a su afinación normal. Por ejemplo, yo aquí golpeo el crótalo y lo voy a sumergir en agua y va a pasar esto. Si yo lo hago más rápido, podemos escuchar cómo baja y sube la afinación. Podemos articular también el golpe desde dentro del agua, pero existe el riesgo de que el crótalo no reaccione muy bien porque el agua retiene la vibración del instrumento. Sin embargo, es posible lograrlo. Y esto sucede también si lo hacemos con el arco. Si yo tengo el arco, podemos intentar también hacerlo desde dentro el arco, pero también debemos de tener una superficie, bueno, tenemos que tener el crótalo casi a la superficie para que el arco no choque con el recipiente del agua. Entonces, en este sentido, por último, olvidé mencionar un poco, también podemos articular, tocar los crótalos con alguna especie de varita
Nosotros por lo regular usamos batidores para triángulo. Es un sonido muy fino, muy delgado por la superficie. Son delgados, pero podrían ser con algunos más densos. Entonces la sonoridad, como hay más peso en contacto con los crótalos, se produce una sonoridad más fuerte. Incluso a veces podemos buscar materiales todavía más delgados y el sonido se hace más suave y entonces, bueno, cualquier duda que haya con respecto a los crótalos, podemos atenderlas cuando sea necesario. Bueno, vamos a continuar con un tam-tam. Este es un tam-tam muy chico, también le llaman wind chime o wind gong, pero tiene más la sonoridad de un tam-tam. Digo, por cuestiones de nuestras posibilidades como percusionistas no poseo un tam-tam grande, pero es suficiente para poder explicar algunas técnicas que podemos utilizar sobre los tam-tam. Al igual que los crótalos y en general yo creo que cualquier instrumento de percusión, podemos golpearlo con cualquier cantidad de baquetas que nos va a producir timbres distintos por la superficie de la baqueta. Solo en este sentido un tam también puede ser muy ruidoso si se utilizan baquetas muy duras. Por ejemplo, si yo uso baquetas de metal sobre un tam, el sonido es muy penetrante. Con las baquetas de vinil es más o menos lo mismo, son un poco menos duras, pero también se produce esa articulación muy marcada a la hora de hacer el golpe. También podemos usar baquetas suaves, baquetas de goma suaves, que igual que en los crótalos van a cambiar el color y la sonoridad. Incluso baquetas más suaves es posible. Ahora, aquí podemos incluir baquetas que a lo mejor o formas de tocar que con otros instrumentos no tenemos, con los crótalos por ejemplo no tenemos, que es con baqueta tejida para hacer trémolos o simplemente golpes. Aquí se parece más el golpe de la baqueta y explota más el sonido del tam-tam o del gong. También dependiendo el área en la que golpeemos el instrumento es que vamos a obtener también diferentes colores. Debido a la densidad del metal es que nos permite aquí
tener este sonido y aquí este. Entonces también es una cuestión de explorar bien qué tipo de sonoridad se busca para generarlos. Eso fue a la orilla, pero también podemos hacerlo al centro. Podemos ocupar también baquetas de madera. Pero recordemos que este es un tan pequeño y es más fácil controlar la vibración que tiene. Entre más grande es el tam, es más complicado poder apagarlos y controlar, sobre todo cortar su sonoridad, porque hay que utilizar todo el cuerpo. Entonces, tenemos que pensar mucho en que si estamos tocando algo que es muy continuo rítmicamente, va a implicar más esfuerzo por parte del percusionista para apagarlo. Aquí yo puedo apagar con las manos, pero si es un tam-tam de 34 o 36 pulgadas, tengo que meter todo el cuerpo y los brazos de ambos lados del tam-tam. Por un lado puedo cubrir con el cuerpo y con el otro con todo mi antebrazo, que es lo que me permite hacerlo. Podemos también ocupar escobillas. Para hacer trémolos o cualquier ritmo. También podemos hacer una especie de trémolo, que es barriendo la escobilla sobre el tam-tam. Hay una especie también de raspado, que puede ser un raspado muy rápido, o puede ser una especie de raspado continuo. Puede ser más rápido, puede ser lento. Esto dependerá de lo que ustedes busquen en la pieza y qué tipo de sonoridad quieren obtener. Otra opción son baquetas de timbal. En este caso sí hay mejor respuesta, por ejemplo, en comparación con los crótalos. Y también va a depender qué tipo de baqueta de timbal. Estas son las baquetas generales, que son más suaves, pero también existen baquetas más duras, incluso baquetas para timbal que son de la punta de la baqueta es madera. Entonces obviamente se va a obtener un resultado más o menos como si usáramos baqueta normal de madera. Podríamos usar los hot rods también. Por ejemplo, aquí podemos percibir que el raspado no obtiene el mismo resultado que con las escobillas. Pero esta acción tiene más sonoridad que con las escobillas, por ejemplo. Si es agitándolo rápidamente, pues sí, también tenemos una respuesta ahí. Lo mismo sucede con las baquetas que les comenté anteriormente. Tenemos las baquetas con las estrías para poder lograr ese sonido. Finalmente, cuando dejamos vibrar, casi siempre vamos a tener el mismo resultado que con cualquier baqueta, pero la articulación es lo que cambia. En este caso,
e igual se potencializa la sonoridad cuando usamos el metálico. También tiene que ver mucho la amplitud o el espacio que hay entre la cuerda. Por ejemplo, en esta baqueta es más amplio y en este tornillo es muy cerrado, entonces eso también hace que la reacción del raspado se perciba diferente. Igual podríamos ocupar o el trémolo o igual sucede con los batidores para triángulo, pero podríamos decir que tenemos el mismo resultado casi que con el tornillo. Por ser superficies metálicas, vamos a obtener casi lo mismo, solo que la diferencia va a estar en qué tan el volumen, dependiendo el tamaño de los batidores. Si yo uso un batidor delgado, la superficie de contacto es menor a que si uso un batidor muy grueso. También podemos ocupar mucho el dampening, podemos tocar el tam seco. Depende qué tan seco se quiera, por ejemplo aquí está completamente apagado. Un poquito menos apagado. Hay más armónicos porque le permitimos vibrar más. Entonces también es cuestión de medir qué tan seco quieren el sonido. Finalmente, también es posible arquear los tam-tams, pero sí debo confesar desde mi experiencia personal que puede ser muy latoso lograr el sonido dependiendo el tam-tam. A veces, entre más grandes son, es más complicado porque hay que hacer vibrar una masa mayor que este. Por ejemplo, si yo arqueo este tam-tam, responde fácilmente porque es muy delgado, no es tan grande, pero si yo tengo un tam-tam de 36 pulgadas, primero la posición es muy incómoda. Entonces también tenemos que encontrar el punto donde nos permite el tam-tam poder hacerlo sonar mejor. Entonces entre más grande es el tam, va a ser más difícil hacerlo reaccionar rápido, porque tenemos que hacer, como les comenté, vibrar más, hacer vibrar el metal, y entre más metal hay, necesitamos permanecer más tiempo arqueando, o tenemos que hacerlo vibrar primero. Ya que está vibrando un poco, es más fácil hacerlo vibrar. En este caso, bueno, se puede. Cualquier posición para hacer vibrar un tam-tam es un poco incómoda, honestamente, pero es posible. La cuestión nada más está, por ejemplo, en no pedir dos tams y estar arqueando a cada rato, porque sí es necesario sujetar con una mano el tam para evitar, si yo no sujeto el tam-tam, esto es lo que va a pasar. Porque todos los tam-tams están suspendidos. Si no consideramos eso, no va a funcionar, porque si tengo que arquear dos tam-tams, pues jamás lo voy a lograr, porque con uno voy a estar esto y se me va a mover y no estoy fijando el tam para que pueda yo producir el sonido. Entonces sí es muy importante considerar eso, sobre todo cuando son instrumentos que están suspendidos verticalmente. Cuando
casos como los tam-tams sí es más complejo. Entonces, sí tenemos que considerar mucho eso. Y al igual que el crótalo en agua, podemos sumergir este en agua. Por ejemplo, también tenemos otra baqueta que es todavía mucho más suave y que saca más las propiedades del sonido del tam-tam. Es muy suave, no hay tanto ataque y los armónicos son más profundos. Entonces, partiendo de ahí, obviamente este glissando va a durar más por las dimensiones. Un crótalo es muy pequeño y obviamente el agua lo apaga más rápido que a este. Este está vibrando y por ser más grande, el agua tarda más en apagarlo. Obviamente se puede sumergir más, pero en este caso a mí no me permite el recipiente. Podemos empezar desde adentro. Si lo agitamos un poco, obtenemos una especie de vibrato. Y también es posible utilizar el arco, ya si lo hacemos vibrar, pero es un poco más suave porque el contacto de masa sobre el instrumento es menor. Pero bueno, son unas de las consideraciones que podemos tener para los tam-tams. Claro, sumergir un tam-tam depende del tamaño. Si tenemos un tam-tam muy grande, necesitamos un recipiente enorme y además alguien que lo cargue. Entonces no es factible en ese sentido, salvo que tengamos un tam-tam más pequeño, como este. Entonces también deben de estar conscientes de que los instrumentos con los que trabajamos son cada vez diferentes dependiendo del lugar en el que se toquen y en el lugar en donde hay que adaptarse a los instrumentos que hay. Entonces ese es un punto muy importante. Con Super Bowl también es posible hacer tam-tam. Puede ser solo pasar, está la fricción que se genera, pero también está el raspado, perdón, el uso del Super Bowl por tiempo prolongado. También tenemos, por ejemplo, este es muy pequeño y se me mueve más fácilmente. Obviamente uno más grande, como es más pesado, no es tan fácil de mover por su peso. Ahora solo en breve, algunos instrumentos por ahí que elegí para mostrarles un poco también que es posible usar y producir diferentes sonidos dependiendo de la baqueta y el instrumento, y más ya en la medida del color y timbre particular de cada instrumento. Debemos de ser conscientes que son instrumentos que no todo mundo puede tener, entonces sería bueno a veces considerar la disponibilidad de ellos, porque creo que a veces es un problema. Como percusionista sí les puedo decir que a veces tenemos que hacer esto, pero no está el instrumento, y si no está el instrumento tenemos que sustituir con algo. Entonces es muy importante considerar siempre la disponibilidad de instrumentos.
Por ejemplo, esta es una campana de Noé que les llaman, o Noah Bell, la cual tiene un timbre diferente, por ejemplo, a, a un bol tibetano, que es... Hay diferentes tamaños de este tipo de campana, y puede ser lo mismo. Podemos usar una baqueta dura, una baqueta metálica, una baqueta suave, una baqueta más suave, baqueta de madera, baqueta tejida, escobilla, hot rods, baqueta de timbal, una baqueta más suave, incluso las baquetas que son para rasgar también. No aplicaría tanto a lo mejor de esta forma, sino más del borde. E igual, si las apagamos, o si la mantenemos abierta. Lo mismo con el tornillo. Aquí tiene mejor respuesta frotándolo sobre la campana. Con un batidor de triángulo también es posible producir el sonido. Incluso con Super Bowl, pero son cosas muy particulares que solo quería mostrarles que es posible hacer. Incluso si queremos arquearlo, e incluso si queremos sumergirlo. En este caso, para sumergir, sí creo que es mejor golpeando con una baqueta. Ese es en el caso de este tipo de campanas. También están los cencerros afinados, que es básicamente lo mismo, con cualquier tipo de baqueta. Con escobilla. Podemos también aquí sacudirlo, o incluso usando más la boca del instrumento para un trémolo, aunque también es posible si lo tenemos fijo. Puede ser eso con los hot rods. Baqueta timbal. Con las Super Bowl. Claro que es muy breve porque no tenemos mucha superficie donde hacer el barrido de la baqueta. También incluso podemos arquearlos. Solo que los armónicos son bastante inestables cuando se arquean. Saber qué armónico es el que va a salir y va a producir a veces es complicado de controlar. Tengo, por ejemplo, estos son unos platillos chinos, pero por ejemplo este es de una campana muy grande, e igual, más bien podemos producir distintos sonidos.
dependiendo de la baqueta. Baqueta de madera, baqueta de vinil. Algunas producen mejor sonido sobre la campana que en la orilla y viceversa. Obviamente siempre vamos a obtener más respuesta a las orillas porque es donde el instrumento básicamente es creado para que se golpee ahí. Sin embargo, siempre es posible buscar otras opciones. Y eso es cuando está suspendido, porque si lo tenemos fijo en una superficie, es más seco, entonces también y eso puede ser con y podemos ya después quizá combinar un poco de todo. Pero sí es importante que sepamos que cada baqueta siempre va a producir diferentes resultados en cualquier instrumento. En algunos funcionará mejor que en otros, y ya depende de cada uno de ustedes de qué forma lo quieren utilizar. Incluso, por ejemplo, también estos platillos chinos podemos sumergirlos. Aquí pasa un poco lo mismo que con el tam tam, como es una superficie más grande, toma más tiempo que el agua lo apague. Pero si tomo este, que es básicamente el mismo tipo de platillo, pero más chico, va a ser más rápido cuando se apague. Por ejemplo, aquí creo que la baqueta está muy suave, puedo intentar a lo mejor con otra baqueta. Y eso puede ser con cualquiera. Estos son opera gongs muy pequeños. E incluso con los cencerros o cualquiera. Son una prueba, no es que se vaya a utilizar con un ritmo específico, pero es para mostrar más o menos más claro cómo funciona el dampening con el agua. Y los platillos chinos también pueden ser arqueados. Aquí los estoy sujetando desde aquí, pero si están suspendidos, incluso podríamos tener la oportunidad de, por ejemplo, de, de poder controlar sujetarlo de la orilla. Hay más o menos un principio que implica que si sujetamos cualquier platillo desde la orilla, vamos a obtener unos armónicos más agudos. Si los sujetamos más hacia el centro, los armónicos van a ser más graves.
Y bueno, eso sería con respecto a estos pequeños accesorios. Tenemos también algunas cosas, tengo algunas cosas que comentar con respecto a algunos tambores. Digo, no tenemos bombo, no tengo un bombo acá, pero hay algunas cosas que podemos lograr considerando lo mismo que les platicaré aquí, con un bombo a lo mejor, o con timbales orquestales, que podrían ser también de su interés. Pues ya sabemos que entre más grande es la membrana, tenemos más posibilidades de poder crear también un glissando. Entonces, en ese sentido, podemos también hacer, y esto aplica muy bien para los timbales orquestales, utilizando el pedal para crear el vibrato, que es colocar un plato, incluso un crótalo, sobre el timbal, o en este caso sobre el tom, y con el pedal se mueve la afinación del timbal, y eso va a provocar ondas para el vibrato. En este caso lo que voy a hacer es presionar la superficie del parche para generar eso. En el timbal también, dependiendo dónde se coloque, tenemos que encontrar la ubicación perfecta para colocar el platillo. Si lo ponemos muy al centro, no funciona del todo. Hay que buscar una zona más cercana al arillo para que eso resulte. Nuevamente. Inclusive también podemos hacer una especie de trémolo en el platillo, y lo que hace es que el tom funciona como una especie de amplificador. Obviamente tenemos esta situación de que es muy delicado que el platillo golpee contra el arillo. Lo que podemos hacer también es colocar un platillo sobre el parche, y eso cambia un poco el color, lo hace más metálico, y aparte con el rebote del platillo provoca ese sonido. O podemos golpear directamente el platillo. Podemos quizá poner también el platillo sobre el arillo, y eso va a hacer que vibre más. Con cualquier baqueta. Y podemos usar cualquier tipo de platillo. Podemos incluso utilizar estos. Este es más grande. Por ejemplo, con esta baqueta, si golpeamos sobre el platillo, ya no funciona del todo porque vibra mucho el platillo y ya no hace el contacto directo con el parche. Pero con esta baqueta, que es menos pesada, no golpea tanto el platillo, por lo tanto sí funciona mejor en comparación con estas. Inclusive podríamos usar quizá a lo mejor unos batidores. O cualquier otra baqueta. Baquetas de timbal. Pero sucede un poco lo mismo que sucedió con esta baqueta. Al golpear el plato, el sonido es, el plato se despega del parche y ya no se produce el mismo sonido. Igual podemos ponerlo al revés, pero como tengo esta no funciona. Lo mejor con este.
igual también puede funcionar con crótaros. Obviamente aquí no puedo arquear porque el borde del plato no me lo permite. Tendría yo que poner el parche, el platillo acá, o inclusive mantenerlo acá. Pero aquí, por ejemplo, a diferencia del otro platillo, sí podemos escuchar mejor esa amplificación que el tom le produce. Y podemos hacer también el vibrato. O solo dejarlo ahí. Entonces eso depende siempre de los ajustes que tengamos que hacer. Si yo intento lo mismo con este, es un poquito menor la respuesta. Entonces tenemos todas estas opciones. Siempre se pueden probar muchas cosas, algunas funcionan, algunas otras no. Podemos también incluso hacer como un cambio de afinación dependiendo con qué área de la baqueta toquemos. Y cosas así. También podemos utilizar las baquetas como de güiro sobre los arillos. La velocidad también es importante poderla definir, porque en la medida que hay más velocidad podemos alcanzar mayor sonoridad. Lo mismo con el otro. Y eso es lo que les quería comentar sobre eso. Con respecto al vibráfono, solo voy a hacer mención de algunos aspectos, por ejemplo, sobre el uso de algunas baquetas fuera del uso tradicional de las baquetas tejidas independientemente de la dureza. Podemos, o me he enfrentado a veces a tocar en la música de Víctor Ibarra, por ejemplo, el vibráfono o incluso el glockenspiel. Podría ser también con la marimba o el xilófono. Tocar con los hot rods. Con o sin pedal, dependiendo lo que busquen. Con motor o sin motor. Aquí quite el motor o activo el motor. Y también depende de la velocidad del motor. Podemos también usar las escobillas. Podemos hacer lo mismo con los hot rods. Incluso podemos usar baquetas más suaves. Cuando usamos una baqueta más dura, por lo regularmente también obtenemos un armónico cuando articulamos. Y
obviamente también tenemos baquetas de timbal para esto. Y ya uno de los recursos más utilizados actualmente, que son los arcos. Cuando escribimos para arcos, para dos arcos, tenemos que tener muy en cuenta a veces que el hecho de ir de los naturales a los sostenidos nos implica un movimiento, sobre todo si son pasajes muy rápidos y son ritmos rápidos y un pasaje muy delicado. Nosotros tenemos que asegurarnos de que no hacemos ningún ruido, por lo tanto tenemos una limitante en la velocidad que podemos alcanzar para generar estos cambios de arco, porque a veces estamos aquí o a veces acá o luego cambiamos y no es tan rápido, no podemos hacerlo tan rápido porque tenemos que colocar el arco justo en la tecla que es y evitar que se nos resbale y se nos salga y perdamos la nota. También podemos hacer, como en el caso de los crótalos, una arqueada que pare súbitamente. Con respecto a si el arco va para arriba o para abajo, realmente no nos hemos enfrentado a una que nos indiquen hacia qué dirección va el arco, porque en nuestro caso realmente dependemos mucho de la duración, como en los instrumentos de cuerda, pero en nosotros no genera gran diferencia, porque no tenemos, por ejemplo, como en las cuerdas, eh, ese desarrollo para tocar muchas notas muy rápido, porque también la tecla necesita un tiempo para que empiece a vibrar. Entonces, si no le damos su tiempo a la tecla, el sonido no saldrá. También hay otro efecto que es un glissando sobre una nota y puede ser articulado con el arco o con una baqueta tejida. Por ejemplo, si lo hago con la baqueta, consiste en lo que hay que hacer. Podemos usar para hacer el glissando una baqueta ya sea suave o una dura, y también dependiendo de eso es que vamos a tener un poquito más o menor sonido. Si yo lo hago con una baqueta dura, el efecto consiste en golpear la tecla, pero la otra baqueta ya debe de estar lista en el nodo, en el punto nodal de la tecla, para después arrastrarla hacia el centro y que eso haga el cambio de afinación.
baqueta dura es que si no está bien sujeta a la tecla, puede brincar y eso nos va a meter un ruido, como ese. Entonces es un poco el riesgo de la baqueta dura. Si no está bien presionada, y a veces al momento de colocar produce un poquito de ruido. Yo personalmente prefiero más con una baqueta más suave porque es más discreta a la hora de ponerla o colocarla sobre la nota. También es posible hacerlo con arco. Un poco del beneficio del arco es que podemos extender más la duración del glissando, sin detener la duración de la nota sin detener el glissando. Cuando articulamos con baqueta, cuando llegamos al centro, básicamente por la presión que esta baqueta hace, la nota termina apagándose. Pero si mantenemos, por ejemplo, con el arco la nota, esta sigue vibrando aunque estemos pasando la baqueta. Por lo tanto, podemos llegar solo a la mitad de la afinación, a la mitad de la barra, donde va a bajar la afinación, pero después podemos seguir el recorrido hasta la otra orilla de la tecla y vamos a regresar a la afinación original. Podemos dejarla en medio. Si queremos que vibre, hay que levantar ambas manos, pero obviamente al levantar esta baqueta se va a perder el cambio de afinación. O la otra opción, que es continuar con el recorrido de la baqueta, puede ser más lento el recorrido. A veces ya en el registro agudo es más complicado hacerlo porque nos avienta el armónico o nos apaga la tecla, cosa que no sucede aquí. Y en el registro grave, por lo regular, no alcanza la misma sonoridad que en el registro medio, como por ejemplo aquí. Como la vibración la tecla es más grande, la vibración es más abierta, las ondas son más abiertas, entonces es más fácil apagarlo. O a la mitad. De momento hay unas secciones donde nos manda el armónico.
eso es de los que les quería hablar. Les agradezco mucho por su atención y hasta la próxima ocasión. Saludos. Gobierno de México.